Ok, bueno, a ver, recordatorio, porque no todo el mundo lo ve en cálculo 1 o en cálculo 2, pero yo sí lo vi. Definición de qué significa que una función de R en R sea diferencial. Ya no me acuerdo. ¿Pero con qué tenía que ver? ¿No? No. Tiene que ver con qué, con eso de por qué la tangente es la recta que más se parece a la curva en el punto de tangencia. Y tiene que ver con lo del error y el error relativo. ¿Sí? ¿La zona? Es eso. Entonces, voy a poner la definición de diferenciabilidad para una función de R en R. Tomamos x0 en el dominio intersección derivado, ¿sale? Y decimos f es diferenciable en x0, ¿sí? Y ahorita lo completo. Lo que ocurre es que para funciones de R en R es equivalente ser diferenciable a ser derivable. Pero ya eso cambia para funciones de varias variables. ¿Sale? Y ahorita, pues, es como la parte interesante de este tema. Déjenme hacer un dibujo para que se vaya entendiendo. Ok, entonces, si nosotros tenemos una función y me tomo aquí un punto x0 y me tomo la tangente, ¿por qué de todas las rectas que pasan por el punto de tangencia, la recta tangente es la que más se parece a la función cerca del punto de tangencia? Entonces, ¿qué ocurre? Que la idea tiene que ver con que si nosotros tomamos un incremento aquí, nosotros podemos aproximar, déjenme hacerlo un poco más pronunciado para que se... Si tomamos aquí un incremento, fíjense, la función en este punto es esta altura, f de x0 más h, ¿sabes? Pero nosotros podemos aproximar este valor con la información de la tangente. Y la información que me da la tangente es esta altura de aquí. Esta altura de aquí tiene dos partes. Tiene esta parte de aquí, que ¿cuánto vale eso? Esto es f de x0. ¿Vale? Y la otra parte es la altura de este triangulito. ¿Vale? La altura de ese triangulito es la diferencial. Entonces, este de aquí es la diferencial de f en x0 con incremento h. ¿Vale? Entonces, eso significa que podemos aproximar a la función esta altura con f de x0 más la derivada de f en x0 ¿por cuánto? ¿Por qué f'? Porque es la pendiente de esta recta. ¿Cómo obtengo la altura? Por ser esta función, la tangente, no es lineal porque no necesariamente pasa por el origen.
Pero si ustedes toman el sistema de referencia del incremento h, cuando la h vale 0, ustedes están aquí, ¿verdad? Sí. Esta recta es lineal respecto al incremento, ¿lo ven? Sí. ¿Cuánto vale la altura de ese triángulo? Pues la pendiente por la base de ese triángulo, pero la base es el incremento. Esa es la diferencial. Esta es la diferencial. ¿Se entiende? ¿Vale? F' x0 es la derivada, es la pendiente de la recta. Y como es una recta, entonces, como que la multipliques por el incremento te da esa. Sí, vean que este es el origen del sistema de referencia de la H. Por eso, la tangente es lineal respecto al incremento. ¿Se entiende? ¿Sale? Y por eso decimos que es la mejor aproximación lineal, no solo porque la tangente es una recta, sino porque respecto al incremento es una función lineal. ¿Se entiende? Fíjense que la recta tangente no es lineal respecto a la variable de la f. ¿Sale? Porque aquí la variable de la f pues es la x. Pero aquí podemos tomar esta igualdad y entonces significa que estamos tomando que x es x0 más h. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién? No, no sabes, ¿no? Puede no serlo. Pero no, es que si no se inyectiva, entonces puede ser que la primera cosa no implica. ¿A qué se refiere con que no? Que df de x igual a f de x se va a mandar. No, pues no, porque este número es este número. Hacer función vale lo mismo. No, eso no implica. Es, si esto pasa, tenemos esta igualdad. ¿Sí? Ya entendí. No era una implicación. Es, si ustedes toman que la variable x es el punto base de la aproximación x0 más el incremento, entonces para que tú puedas calcular cuánto vale la función en x, eso lo puedes aproximar a partir de dos cosas. Lo que vale la función en x0, el punto base de la aproximación, más la diferencial, que la diferencial es una función lineal respecto al incremento. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces, ahora, entonces, ¿qué significa para una función cualquiera que tú tomes aquí el punto f de x0? De todas las rectas que pasan por ese punto, ¿cómo sabes que existe una tangente? Ya sabemos que es sí, por ser derivable. Pero ¿en qué sentido es la mejor aproximación? Porque fíjense que para que yo pueda, en lugar de aproximar a la función en este punto, con esto más esto, para yo tener una igualdad, lo único que tengo que hacer es sumarle lo que le falta en ese dibujo, que es este cachito. ¿Lo ven? Ese es el error de la aproximación. O sea, cuando tú aproximas, ¿cuál es la diferencia entre esto, que es tu aproximación, y lo que vale la función aquí? Es esta altura. Esta es la función error. ¿Sale? Donde si tú cambias de punto base, el error va a ser distinto. Entonces, esto depende del punto base que estés tomando. Pero una vez que está fijo el punto base, si tú haces, en este caso, si la h la vas haciendo chiquita, ¿cómo se va haciendo el error? Se va haciendo chiquito, ¿verdad? ¿Sabes?
Entonces el error depende del incremento, de qué tan lejos estás del punto base. ¿Está claro? Bien, entonces nosotros podemos escribir que f de x0 más h es igual a f de x0 más una recta cuya variable es la h, entonces tengo una pendiente m más una función error que depende del punto base y del incremento. ¿Sale? Entonces, el chiste para que la recta sea la mejor aproximación lineal, no basta que el error tienda a cero, porque se puede probar que si ustedes escriben al error así, como la diferencia entre la función evaluada en x0 más el incremento, y a esto le restan el f de x0 más la lineal, esa es la definición de la función error. ¿Sabe? Y se puede demostrar observación. Todo esto lo discuto en cálculo 1 y 2. En 2 con más carnitas. Pero esto podemos demostrar que el límite, cuando h tiende a 0 del error, es 0 si solo si f es continua en x0. Eso quiere decir que en este caso que dibujé a la f continua, pues claro, si ustedes dibujan una recta así que pasa por el punto, si el incremento tiende a 0, el error también tiende a 0, ¿verdad? Pero eso solo es porque la función es continua, no tiene que ver la derivabilidad. Entonces, ¿qué tiene de especial el error que comete la tangente en la aproximación? ¿Qué hace de especial el error? Esta función que tiene de especial cuando la pendiente aquí es la derivada. Y entonces lo que ocurre, esta es la observación 1. La 2 es que si nosotros tomamos la comparación de este error y nos fijamos en este cociente, al hacer ese cociente, eso nos da una proporción de qué tan grande es el error en relación a qué tan lejos están de x0. ¿De acuerdo? Y lo que ocurre es que este límite se va a 0 si solo si f es derivable en x0 y la pendiente de la recta es la derivada de la función en ese punto. Entonces, ¿qué tiene de especial la recta tangente? ¿Por qué decimos que es la que más se parece a la función en el punto? La manera de formalizar eso de que es la que más se parece es eso. Es la única recta que logra que el cociente del error entre el incremento, eso se vaya a 0, siempre y cuando la función sea derivable en el punto y la pendiente de la recta que estás tomando es justo la que vamos a tomar como la recta tangente. M es lo mismo que F', ¿no? Que x0. O sea, aquí lo único que dije es que para que tú puedas aproximar a la función, no tienes por qué tomar la recta tangente. Tú te puedes tomar cualquier otra recta y este similar se conserva y esta igualdad se conserva. Claro que si tú cambias de pendiente, la función error es distinta. ¿Sale? ¿Y qué ocurre? Que si la función es continua en x0, este límite se va a 0, no depende de qué recta tomes, sino de que la función sea continua en el punto. ¿Sale? Entonces, lo que hace especial a la recta tangente no es que el error tienda a 0 cuando el incremento tiende a 0. ¿Sale? Lo que tiene de especial la tangente es que es la única recta que logra que esto tienda a 0. Este cociente
se llama error relativo de la aproximación conjunto base en X0 e incremento H. ¿Sale? Entonces, ¿qué tiene de especial la tangente? Es la única recta que logra que el error relativo tiende a cero cuando el incremento tiende a cero. ¿Se entiende? Bueno, y ya sabemos que la definición de la derivada f' en x0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h. ¿Verdad? ¿Está bien? Ahora, hey, ¿por qué se me llama algo relativo? Es relativo a qué tan lejos estás de x0. Estás tomando una proporción. Sí, porque acuérdate que una proporción, este número, el tamaño de este número depende de qué tan grande es esto respecto a esto. Fíjate que si tienes una función continua, esto tiende a 0. Y si esto tiende a 0 y esto tiende a 0, ¿de qué depende que el límite se vaya a 0? Para que el cociente de dos funciones que tiendan a 0 se vaya a 0, ¿qué necesitas? Que el numerador se vaya a 0 sensiblemente más rápido a 0 que el denominador. Si se fueran igual de rápido, el límite sería 1. Si la de arriba se fuera a 0, fuera proporcionalmente el doble de la de abajo, ese límite se va a ir a 2. ¿Verdad? Y así, si la de abajo fuera la mitad de la de arriba, conforme la h se hace chiquita, ese límite se va a ir a 1/2, y así. Entonces, la única manera que tienes para que ese cociente se vaya a 0 es porque el numerador se va a hacer mucho más rápido. ¿Sale? Bien. Entonces, fíjense. ¿Por qué estoy metiendo este tema? Porque traducida esta discusión a funciones de R2 en R, si tu dominio vive en R2, tu punto x0 está aquí, ¿y qué cosa es el incremento? ¿No? Es un vector incremento, porque el vector incremento tiene que cumplir que el vector x, que es la variable de la función, sea igual al punto base de la aproximación más un incremento. Pero esto, para que todo esto caiga en R2 y esté bien definido, necesita que esté definido. Entonces, el incremento vive en R2. Entonces, no puedes, esto no está definido para funciones de R2 en R, porque no está definido un real entre algo en R2. Entonces, esta derivada que tienes, o sea, esa definición que te permite caracterizar la derivada de la función de R en R, no puedes trasladar esa definición directamente para funciones de varias variables, porque no puedes dividir entre el incremento. ¿Está claro? Bien, entonces, voy a escribir aquí la definición de qué significa que una función de R en R sea diferenciable. A ver si se les ocurre, a partir de eso, generalizar esa definición a qué significa que una función de varias variables, en particular de dos variables, sea diferenciable. ¿Sale? Vale. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué cosas que sean diferenciables? No, porque
que sea diferenciable es que esto se va a cero. Y que esto se vaya a cero, ya te hace la función derivable. Oiga, profe, una pregunta, a él solo se refiere a raíz. No, esta es una función, ¿no? La función de la que sale la definición del error. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué hace que una función de RNR tenga tangente? O sea, que tenga una función lineal en el sentido del incremento, que haga que sea la que más se parece. Es porque esto haya una función lineal, o sea, una recta, que cumpla esto. Porque esta depende de la recta. ¿Sí lo ven? Fíjense que la definición del error, la variable es la h, pero el x0 está fijo, la función está fija. Entonces, aquí, la función de error depende de la pendiente de la recta con la que estás aproximando y del incremento. ¿Sale? Entonces, para funciones de RNR, ¿qué es que sea diferenciable? Que exista una recta que logre que el error relativo tienda a cero. ¿Sale? Entonces, si existe n en R, tal que el límite cuando h tiende a cero del error relativo, que es el límite cuando h tiende a cero de, y pongo la definición de esto, f de x0 más h menos f menos, paréntesis, f de x0 más m veces h, todo entre h se va a cero. Y ya. Ahí está la definición. Y en las funciones de RNR esto va a ser equivalente a que la función derivable. Sí, y lo agrego aquí. En tal caso, m es f' en x0. Y ya no escribo la observación porque ya, no, sí la pongo. Observación. Para f de una variable, f es diferenciable en x0, si solo si existe la derivada de f en x0. ¿Vale? Profesor, yo todavía me sigue quedando dudas. Es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? No, ya está claro, ¿no? La definición. O sea, ¿cómo generalizas esto a funciones de dos variables si esto te da la razón? No puedes. En un espacio vectorial no tienes la división definida. La división definida. Además, peor porque por ser una función de en R, aunque tuvieras definida la división que no la tiene, esto está en R y esto está en R2. Pues menos, ¿no? Porque H no es nada más una que No es un vector. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. entonces podemos decir que F es diferente. Ahora, déjenme poner esta raya nada más porque quiero que para la generalización de esta definición a R2, piensen qué necesitamos hacer. Entonces, fíjense. Me podrías decir, oye, pero aquí también estás dividiendo entre H. Pero aquí la diferencia es que para este límite lo que nosotros necesitamos es que se vaya a cero. ¿Y cómo podemos garantizar
que esto se vaya a cero. No puedes tomar esta división, ¿eh? Porque este es un real y este es en R2. Entonces, ¿con qué hay que comparar esto? Con la norma. Pero allá en arriba, cuando tiene F, es un dominio en R. O sea, este es el recordatorio, ¿sale? Ahora, le voy a empezar a meter mano para que se entienda la definición que luego vamos a escribir en limpio, ¿va? ¿Sale? Entonces, ¿qué significa para una función de RNR que este cociente se vaya a cero? Pues que esto se tiene que ir a cero más rápido que los de abajo. Eso lo puedes hacer comparando esto entre la norma. Y entonces me podrías preguntar, pues ¿por qué no lo resuelves igual aquí? Porque si tú le metes aquí norma, fíjate que ya no estaría esto, una derivada en R. Si tú metes esto aquí así, el valor absoluto sería derivable. Porque ya no estás distinguiendo el sentido con el que o sea, de la pendiente. ¿Lo ves? No se resuelve con eso. ¿Por qué? Porque ese límite para funciones de RNR de la derivada te puede dar cualquier real. No tiene que ser cero. ¿Verdad? Cuando es cero, tú le puedes meter valores absolutos aquí, si fuera cero, y eso no cambia. ¿Sale? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo así? Que la diferenciabilidad, al estar definido en términos de un límite que se hace cero, entonces tú puedes simplemente comparar cómo es el error respecto a qué tan grande es el incremento. Y tú lo que quieres es que este cociente de todas formas se vaya a cero. Si ese límite se hace cero, es porque lo de arriba se tiene que ir a cero más rápido que lo de abajo. ¿Lo ves? ¿Qué pasa? Yo no entendí, me perdí la clave de por qué no podemos ponerle norma o valor absoluto a la H en la definición de derivada. Porque cuando tú tomas ese límite para el valor absoluto, ¿por qué de un lado se va a 1 y del otro lado se va a -1? Pues por lo del signo. Pero si tú le quitas el signo al de abajo, de un lado y del otro lado te va a dar el mismo signo. Y eso ya no nos dice Te quedaría que el valor absoluto de X sería derivable, no lo es. La derivada es uno. Pues si tú le metes ahí valor absoluto abajo, nada más, es otra definición que no es equivalente a ser derivable. ¿Sale? ¿Se entendió? En cambio, lo otro, que esto pasa, si tú le metes aquí valor absoluto para funciones de RNR, que pase que este cociente se va a cero, implica que sin valor absoluto se va a cero. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué significa? O sea, lo relevante de este cociente es que al compararlo con el tamaño de la H, solamente estás diciendo que esto se tiene que ir a cero más rápido que esto. Y ahí no importa lo del signo, porque te estás yendo a cero. Entonces, cuando la H está en R2, simplemente le metes norma. Y aquí, como la H está en R2, pues te vas a cero vector, ¿verdad? La razón por la que no funcionaría ya es porque allá podría ser que ese límite no fuera cero, y entonces por eso está eso que dice que 1 y -1, los dos se vuelven 1 y eso no te da. Pero ese problema del signo, cuando el límite es cero, no lo tienes. ¿Sabes? Y entonces, ¿qué me falta cambiar para que ya quede la definición? Nada más aquí, y ya acabamos. Y eso es todo. M en R2. Sí, porque ¿te acuerdas cómo son las lineales de R2 en R? Son las de forma AX. Un vector, que es el que te da la inclinación, punto la variable.
¿Sí se acuerdan? Es un vector en el 2. Es lo que vimos en la clase del pasado. Exactamente, y que habíamos visto desde antes. Y ya, esa es la definición. Entonces, ¿están de acuerdo que la definición de que una función sea diferenciable en R2 es una generalización natural o no? Pues sí. Casi no cambió. Pero que esto no es equivalente. Bueno, ahorita vamos con lo demás, pero ahorita primero. Fíjate. La idea de que una función de R sea diferenciable es que hay una recta que se parece mucho a la función en un punto. ¿Cómo distingues de todas las rectas que pasan por aquí la que más se parece a todas? Logrando que este cociente se vaya a cero. Así se logra. ¿Sale? ¿Por qué? Cuando demostremos teoremas de esto para funciones de R2, se va a entender por qué ese cociente es la clave. ¿Sale? Pero el chiste es que para funciones de RNR, el que este cociente se vaya a cero es lo que te garantiza que exista, es equivalente a que la función tenga tangente del punto y que además la recta que más se parece a la función que cumple esto es justo la recta tangente. Entonces la idea es generalizar eso. Ahora, la recta tangente es una función lineal respecto al incremento. Entonces, ¿qué queremos hacer para funciones de R2 en R? Queremos aproximar a una función con una función lineal respecto al incremento trasladada. ¿Por qué trasladada? Pues porque en la aproximación tienes dos partes, esto y esto. ¿Sale? Esta parte es lo que te da la traslación. ¿Sale? Y esta es la parte del diferencial, la parte lineal en tu aproximación. Entonces, cuando estamos aproximando, tu aproximación, ¿de qué depende? Del punto base, que ahorita el x0 es el punto base. Ese ahorita no lo cambiamos, está fijo. Entonces, ¿qué cambia aquí? Para funciones de RDR, la pendiente es correcta y qué tan lejos está de x0. ¿Y de qué lado? Si del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Vale? Cuando h es positiva, estás del lado derecho. Si la h es negativa, estás del lado izquierdo. ¿Estás de acuerdo? Vale. Entonces, para que tu función lineal, que depende del incremento, aproxime bien a tu función, necesitas que este cociente se vaya a cero. Entonces, la idea es la misma. Vamos a aproximar una función de R2 en R con una función lineal. Pero, ¿cómo eran las lineales de dos variables? O sea, de R2 en R. Un vector punto la variable. Eso lo habíamos visto, lo acabamos de ver hace poco, pero ya lo habíamos visto a principios del semestre. ¿Sale? Entonces, para funciones de R2 en R, ¿qué va a hacer que la función sea diferenciable en un punto? Lo mismo. Que exista una función lineal que haga que esta aproximación se vaya más rápido a cero que el incremento. Eso es todo. ¿Está claro? ¿Sale? Esa es la clave, el gran meollo del cálculo diferencial. ¿Sale? Que se pierde para una variable porque al estar en una sola dirección, la diferenciabilidad y la derivabilidad son equivalentes, pero en este tema van a ver por qué no. ¿Por qué para funciones de más de una variable ya no es equivalente? ¿Sale? Sí. Entonces, ¿por qué allá si yo vengo la norma que diferencial de ¿En dónde? Es lo mismo de si se lo pones a la H allá no funciona. ¿En dónde? Pues no te entiendo. Voy a repetir. No, 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 no,
No. ¿Qué dije de esto de los valores absolutos? Si tú tienes una función derivable que su derivada es cero, es equivalente que sin valor absoluto el límite sea cero a que con valor absoluto sea cero. Pero si este límite es distinto de cero, ya no es equivalente a que este límite exista a que existe el valor absoluto. Para empezar, porque pues si tú le metes valor absoluto, solo puedes tener límites positivos. Y la derivada puede no ser positiva, ¿verdad? Eso para empezar. Pero además, el que existe el límite del valor absoluto cuando es distinto de cero, no implica que sin valor absoluto existe ese límite. Pero cuando son ceros, sí son equivalentes. ¿Sí? Eso, que exista este límite y sea cero, implica que con valor absoluto existe y es cero. Y si existe con valor absoluto y es cero, implica que sin valor absoluto existe y es cero. Son equivalentes. Pero si ese límite es distinto de cero, dejan de ser equivalentes. Eso es todo lo que dice ahí. ¿Sale? O sea, bueno, lo que yo decía es que en el ejemplo de la función valor absoluto, lo que pasa es que en cero, el límite por la izquierda es -1 y el límite por la derecha es 1. Por lo tanto, no existe la derivada en cero. cero. Pero si le pusieras valor absoluto a la h, los dos se volverían 1 y entonces parecería que sí tiene derivada, ¿verdad? ¿Sí? Sale. Bueno, entonces, ¿puedo borrar aquí? Ajá. Acá me lo voy. Nada más que tienes que meter, si ahora la función es un vector, ¿qué límite vas a tomar? Si no le metes norma aquí, me tienes que poner rayita aquí. Pero si le metes norma, te queda cero aquí. Pero eso es para funciones que la imagen es un vector en Rn. Sí, sería así. Entonces ya es más natural la generalización. Pero entender esa herramienta para funciones de Rn nos falta un tiempo. O sea, la generalización ya salió. Pero todavía necesitamos entender esta definición para funciones de dos variables con imagen real para que entendamos lo que va a pasar para funciones vectoriales de varias variables. Es igual, tu mejor aproximación lineal a la función, solo que cómo son las funciones lineales de Rn. Pero cómo están caracterizadas. ¿Qué cosa va a hacer esto? Una matriz. Porque todas las lineales están caracterizadas por una matriz, lo hacen de incremento y todo lo demás te queda igualito. Pero ya me estoy yendo del tema que ahorita quiero. ¿Sale? Paso a paso. ¿Va? Bueno. ¿Puedo borrar desde aquí? Ya me pueden dictar la definición de qué significa que una función de R2 en R sea diferenciable. Sí, pero ahí está escrita. Entonces ya me dejo así. Pues sí, es que literalmente. Ya le quito aquí el recordatorio. Lo que cambia es lo de abajo. Eso ya no es. Ya lo borro. ¿Qué pasó? No, iba a decir que lo único que cambia es la manera de ver el error. El error es. Eso. Sí, porque Nada más de esta definición. O sea, nos falta decir. que en vez de una tangente plano, ¿no? Ya son dos tangentes. Entonces, Lo único que cambia de cuando sea diferenciable, vas a tener el plano tangente. Pero nos falta ver quién es ese plano, porque aquí en lo que hemos escrito no te dice quién es. Pero así la idea es que nada más cambia. Pero ¿qué es lo que cambia? No, digamos que de todo nada más lo que cambia es la manera de ver en vez del plano, nada más la gente va a decir. ¿Te refieres a que geométricamente en lugar de ser una recta es un plano? Sí. Pero la definición del error es la misma. ¿Sí? En tal caso, esto
es el error de la aproximación a f en x0 más h dada por m punto h, ¿vale? H es el incremento que está en R2, H en R2 es el incremento y X0 es el punto base. ¿Vale? Bueno, además, M punto H es la diferencial de F de F con incremento H y punto base de X0 o en X0 y punto base en X0. ¿Vale? Luego, el cociente entre la norma de H es el error relativo de la aproximación respecto a la norma del incremento. A ver. Ok, ¿qué más me falta? Creo que ya. Ahora, Hay un símbolo para diferenciar. pues hay distintas notaciones. En física, el problema es que la notación que adoptan, como es una notación adaptada para facilitar los cálculos, entonces se omiten detalles del significado del concepto. En particular, no te van a escribir el incremento, te van a anotar solamente el punto base. ¿Vale? O sea, te lo van a poner como la diferencial de f en x0. Este es el incremento h y este es el punto base, pero no está evaluado. Todo ese símbolo pareciera un rad. Si tú tomas una función de RNR, pensarías que es un rad, y no, esa es la función lineal. Esto es una función de RNR lineal. ¿Sabes? ¿Ok? En donde... Ah, no, la pura diferencial es esta. Así. No creo la derivada. Sí, exacto. Y entonces, ¿cuál es la regla de correspondencia? Es la f' en x0 por el incremento, que el incremento usualmente lo anotan como de x. ¿Sale? Y de ahí es que sale que el diferencial, bueno, normalmente lo escriben así.
De aquí es que sale que este cociente es esta derivada. Pero eso está como haciendo abuso de. Ajá, entonces realmente la variable de la función es esta cosa. ¿Sabes? Que no es como lo común, ¿no? Ponerla como divisor a la variable de esa función. No, que los tres uno pone como un diferencial, y luego pone como el delta y algo. Entonces también usan la delta o la D mayúscula, ¿no? También hay notaciones que usan delta o D mayúscula, ¿verdad? Pero usted no le gusta utilizar eso. No, yo voy a estar anotando todo. Va. Todo. ¿Sabes? ¿Va? Bueno. Ok, ahora, en cálculo 1 ya sabemos que la m es un real y es la derivada de fmx0, que es el límite de toda la vida. Pero entonces ahora la pregunta es, o sea, me falta, le voy a poner ahorita definición provisional, ¿por qué? Porque a esta, o sea, esta se podría ya quedar así, todo bien. Pero usualmente te va a venir en esta definición quién es el vector m. Y aquí todavía no sabemos quién es m. ¿Sabes? Así es. Pues vamos a ver quién es que m en R2 cumple la definición de diferenciabilidad. ¿Vale? Entonces, para responder eso, voy a hacer un dibujo y ya nada más en la definición voy a agregar al final quién es el vector m. ¿Sale? Pues borro de este lado. Pero algo no me queda claro. Estamos tratando de encontrar el plano tangente, ¿no? Ajá. Pero no necesitaríamos dos vectores en R2 para. ¿No? ¿Qué nada más? Porque los planos, acuérdate que el plano tangente pasa por el punto de tangencia, o sea, es una lineal trasladada. La traslación te lo da el punto de tangencia, f de x0. Y la inclinación te lo da un vector en R2, ¿te acuerdas? Normal. No. El plano, ¿no? Sí, no. Déjenme hacer el dibujo y vamos a ver quién es m. A ver, supongan que tienen aquí la superficie. Y que aquí está x0. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ustedes pueden tomar h como un real h por E1. Como este límite existe, y es 0, en particular cuando el incremento es un múltiplo del primer vector canónico. Al tomar la restricción del incremento en la primera dirección canónica, estamos trabajando en el primer corte canónico de la superficie. ¿Pero eso qué me daba? Una curva. Vamos a pensar que ese corte me da esta curva. Cuando tome ese límite, al moverme en la dirección del eje X nada más, ya el límite que tengo es un límite de RNR, porque ya la variable ahora es el real H. Y al tomar ese límite, ¿qué me va a dar?
la derivada de esa curva amarilla en la primera dirección canónica, que es la que se llama la parcial de f respecto a x. O sea, es como restringir la función en una dirección canónica, en este caso en el eje X, en paralelo al eje X. O sea, nos vamos a mover desde x0, nos vamos a mover en la primera dirección canónica. En cuanto restringimos la variable a este segmento, eso nos queda una función de RNR cuya gráfica es una curva igualita a esta. Y entonces al tomar el límite, ¿qué me va a quedar? ¿La pendiente de quién? La recta tangente. De la recta tangente a esa curva en ese punto. Pero ahí es la otra inclinación. Y luego cuando nos tomamos la otra dirección canónica, que la voy a poner chiquita por perspectiva, me va a dar otra curva. Y al tomar el límite correspondiente, me va a quedar otra tangente. Pero como es lineal respecto al incremento, con que tú sepas cómo son esas inclinaciones en las dos direcciones canónicas, ya sabes cuál es el plano. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Porque acuérdense que esta es una función lineal. Si tú sabes cuánto vale una lineal en el primer vector canónico E1, y tú sabes cuánto vale la función lineal en el segundo vector canónico, ya sabes cuál es la lineal. ¿Verdad? ¿Cuánto vale si el vector M fuera el vector M1, M2? ¿Qué les da la lineal evaluada en el primer vector canónico? La primera entrada. ¿Y qué les va a dar? La pendiente de esta recta, en lo que estamos discutiendo. Y si evalúan la lineal en el segundo vector canónico, ¿qué les va a dar? M2. Con eso queda caracterizado cuál es la función lineal que tiene este plano. Porque esa función lineal evaluada en cualquier otro punto, por ser lineal, es una combinación lineal de esas cosas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la función lineal? Son estas dos. ¿Y qué cosa va a ser M1? Pues de acuerdo a eso va a ser el límite cuando el real h tiende a 0, ¿de qué cosa? De la error. No, de la función. Es la derivada de la función al restringirla a la primera dirección canónica pasando por x0. Es un límite direccional. ¿Lo ven? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Pues f de x0 más h menos f de x0 entre h. La derivada de toda la vida. Pero, ¿qué me faltó aquí? Más h veces ¿quién? E1 menos f de x0. Y esto se llama la parcial de f respecto a x en x0. No, pero si todos esos son reales, tenemos que sacar la norma, ¿no? No, de H. no, porque todos son reales. H H es un real. es un real. El vector h es un múltiplo real del primer vector canónico. Y el vector canónico es un vector. Sí, pero es lo que está ahí. Pero, entonces, solo es necesario que pase para los canónicos. Yo agarro otro. Ahí está la diferencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una función en donde existen las parciales en un punto y la función no solo no es diferenciable en el punto, sino que ni siquiera tiene que ser continua. Y es más o menos intuitivo porque el saber dos límites direccionales, además de las direcciones canónicas, no tiene por qué darte mucha información de cómo es el comportamiento de la función en el punto. Solo sabes qué pasa en las dos direcciones canónicas. Es muy poca información. Por eso, normalmente para funciones de dos variables, no normalmente,
A veces hay quienes dicen que una función de dos variables es derivable si existen las parciales, pero la existencia de las parciales no garantiza la diferenciabilidad. Ahorita vamos a ver eso. Y por eso, para funciones de dos variables o más, no es lo mismo ser derivable que ser diferenciable. Porque a veces decir que una función es derivable cuando es más de dos variables, simplemente se refiere a que existan las parciales. Y ya. Y eso es demasiada poca información de la función como para asegurar que es diferenciable. ¿Se entiende? Bien. O sea, que algo sea derivable es menos poderoso que algo sea. Pues ahorita que vamos al ejemplo me dicen la diferencia. Que sea diferenciable es que tenga plano tangente. Y lo otro ni siquiera te va a garantizar la continuidad. Entonces, nada que ver, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién va a ser M2? El límite cuando Límite cuando h tiende a 0 de más h veces E2 menos f de x0 sobre h, y esta es la parcial de f respecto de y en x0. wow. Y ya, entonces en esta definición, ¿quién es m? M es el vector formado por las parciales de f en x0 que se llama gradiente. Y se anota así. O sea que el gradiente es la derivada de la función en el punto. ¿En qué sentido es la derivada? Es el vector que te da la inclinación del plano tangente, así como la derivada para una función de RDR te da la pendiente de la recta tangente, la derivada de la función de R2 en R te da el gradiente, que es la derivada. ¿En qué sentido es la derivada? Te da la inclinación del plano tangente. ¿Sí ven que es casi lo mismo? Y ya. Pero que exista el gradiente significa solamente que existen dos límites direccionales, o sea, dos parciales. Pero eso no va a garantizar que la función ni sea diferenciable, ni siquiera que sea continua. Pero si sí es diferenciable, entonces estos dos números. Claro. ¿Por qué? Porque como existe este límite, en particular va a existir este, que es lo que vamos a checar ahorita. Y este también. Entonces, que sea diferenciable no solo garantiza que existen las parciales, sino la derivada en cualquier dirección. Entonces, vamos a definir la derivada direccional de f en la dirección del vector u en x0 como ¿qué? Como el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h veces u, ¿vale? Menos f de x0 entre h. ¿Y qué cosa te da eso? Pues es lo mismo. Si tú tomas cualquier dirección que pasa por x0, te da un corte de la superficie, eso es una curva. Su tangente en el punto tiene una pendiente, la pendiente es esa derivada direccional. ¿Sale? Entonces, que sea diferenciable te garantiza que existen todos los límites direccionales. Esos límites direccionales se llaman derivadas direccionales. ¿Sale? Pero que existan todas las derivadas direccionales y sean iguales, ¿nos va a garantizar que sea diferenciable? No, por lo que discutimos el otro día. ¿Sale? Y además, si la función es diferenciable, no solamente va a existir este límite, sino que además va a ser igual al gradiente de la función punto el vector de dirección. Y ya. O sea, es una combinación lineal. La derivada direccional es una combinación lineal de las parciales. Pero todo eso lo vamos a demostrar. ¿Sabes? Nada más que aproveché la discusión para soltarles ya todo. Ok. ¿Va? Se supone que le había preguntado aquí
Porque si después lo que pasa es que la función tiene variables en R2, pero después el valor de la función es cualquier vector que es real, ¿no? O sea, Las parciales son las que son las pendientes de las rectas tangentes a la superficie en cada dirección. ¿Vale? Hey. El gradiente se puede escribir para 3 por Para 3 variables, sí. ¿Y qué va a ser? la derivada. Las parciales en variable por variable que evalúan. Y ahí ya no es un vector, bueno, el de la. ¿En dónde? El del límite, el último de derivada, ya no es vector la derivada. Los últimos 3 son un real. ¿Por qué? Porque esos reales son las pendientes de las rectas tangentes en la dirección correspondiente. Aquí en la primera dirección canónica, aquí en la segunda dirección canónica y aquí en la dirección del vector U. Sí, es que. ¿Vale? ¿Ok? ¿Va? Bueno, bienvenidos al cálculo diferencial de varias variables. Me encanta que las cosas terminan este viernes oficialmente y apenas estamos llegando a. Siempre llegamos a hacer un tarde, pero en especial por el paro y todo. Y todas las calamidades. No estoy seguro. Pero al final es el gradiente f de 0.1. Punto U. Porque acuérdate que esto está en R2 y esto está en R2 porque es el que te da la dirección. Pero ya que ahorita nada más fue como darles un avance de hacia dónde vamos. ¿Sale? Que para que sepamos fatal. Sí, ¿no? O sea, me falta. O sea, ¿qué vamos a demostrar? Que si esto es. Que si este límite existe, entonces existen las parciales, existe la derivada direccional para todo U. ¿Sale? Y cuando escribamos esas definiciones, ahí voy a hacer todas las observaciones que ahorita les he dicho, pero que no las he escrito, pero ya se me acabó el espacio. ¿Vale? Pero ojo, esta es la definición que por ahorita pues es la más importante, porque de aquí va a partir todo el cálculo diferencial para funciones de varias variables. ¿Vale? ¿Va? ¿Qué es lo más bonito del cálculo? ¿Cuándo se hace un ejercicio? ¿Cómo? Yo diría que cómo te expande la visión de la matemática y de la ciencia, ¿no? Sí. Sí, están. En general las matemáticas. Sí, pero al final de cuentas, por cómo está estructurado el no, no el temario, los planes de estudios de las carreras de la facultad, pues los cálculos ocupan un lugar importante. Es que en otras universidades de México y del mundo, los cursos de cálculo son meramente nada más para la parte operativa. Como si fuera ingeniería. Una vez que estaba platicando con unos profesores japoneses y les pregunté que qué tanto, no, pues ya no les hablaba en inglés porque japonés. El caso es que yo les preguntaba que qué tantos estudiantes en Japón reprobaban cálculo porque también lo llevan a nuestra clase en México. Y me decían que nadie. Y yo, pero me pareció muy extraño, ¿no? Porque bueno, sí sabemos que hay una gran diferencia entre el sistema educativo mexicano y el japonés. Pero aún así me parecía muy sorprendente porque sabemos lo difícil que es los temas, aún cuando tengas muy buena escuela, etcétera. Pero así de estar platicando, pues a ver cómo estaba el asunto, porque además eran pocas horas a la semana, y o sea, eso no puede ser. Y para empezar, no ve nada del límite con óxido nivel. Esta universidad es el profesor. Pero Pero al parecer no está bien.
de matemáticas. Ya no me dijo más, y lo que me enteré es que en varios sistemas escolares, o sea, en la tierra, en muchos lugares de Estados Unidos, cuando entras a la universidad, como que te dan materias no tan rudas. O sea, que escribir una empiezas con Solamente más adelante de la carrera, en ese caso los profesores de Japón me dijeron que todo lo de epsilon y delta lo ven hasta análisis, que ya es pasando la mitad de la carrera. wow. Y que ahí es en donde ya se promete. Sí, güey. No sé, estaría padre volver a estar preguntando más fácil, pero siento que está más padre como que le inspire las matemáticas y la manera en la que O sea, yo ahí o sea, mi conclusión de esta conversación fue que, o sea, quienes hicieron los planes de estudio aquí en la universidad, en la facultad, pues les pasa un poco cómo era el esquema de la educación a nivel general antes. O sea, acuérdense que estos planes vienen de antes de los 70. Entonces, de hecho, en la actualidad esas diferencias se han pronunciado más en sesiones. Por ejemplo, hay países en donde la enseñanza de una bola de algoritmos y de cosas de física y matemáticas no se ven ya en la primaria y secundaria, sino hasta la prepa, si acaso. Ciertos procedimientos, pero lo que pasó en México desde que surge el sistema educativo público, es que por todas las condiciones sociales que había en el país, como que había sabían que la mayoría de la gente iba a tener pocos años de escolaridad. Entonces la lógica era enseñarles todo lo más importante, porque no sabes cuánto tiempo la gente va a estar en la escuela. Y es una buena y una mala. Por un lado, era entonces un sistema más exigente. Desde los primeros años, y eso hacía que mucha gente en los primeros años escolares tuviera un vínculo con ciertos contenidos desde muy temprana edad, y aunque se saliera de la escuela, digamos, no se iban entrando de un montón de contenidos. Y aquí pues sigue pasando un poco eso, ¿no? O sea, por un lado, si toda la parte más formal del análisis que se enseñan aquí en ciencias, desde los primeros semestres de cálculo, si lo pospones, dirías, pues a lo mejor habría menos deserción. Y un cacho de estudiantes estarían más tiempo, pero también es cierto que otro cacho aún así se va a salir antes y nunca lo van a ver. Y lo de Epsilon y Delta son un ejemplo, obviamente son más cosas. Un programa muy importante que no puedes asegurar que la gente va a tener. Y eso sigue siendo cierto el día de hoy en ciencias, claramente. Que como rediseñaron un plan porque la gente no terminaba con situación. Y aquí además, con la característica de que un montón de egresados de la facultad, pues terminamos en la docencia, ¿no? O sea, nos dedicamos a la docencia. Algunas porque queremos y otras, pues, porque es lo que les queda, o sea, porque son las opciones que les quedan. Entonces, no sé si eso había influido desde que se hicieron los programas en ciencias que haya sido así, pero hubo otras cosas relacionadas, y era que había en estas décadas, 70 y antes, desde antes, estaba la escuela soviética y digamos la escuela inglesa, occidental, etcétera, ¿no? Que se fueron distanciando.
Entonces, la soviética era mucho más demandante, mucho más exigente, más análisis desde la prepa. No sé si han visto libros de matemáticas para bachillerato sí, de los soviéticos. Y ya traen análisis. Conozco la regularidad de matemáticas. No. Entre otras cosas, yo creo que tenía que ver igual con un tema de una situación política mundial y social que requería una formación de ingenieros, particularmente en la Unión Soviética, acelerada. A niveles No solamente acelerada, sino a un nivel súper exigente para lograr un proceso de industrialización que lograra no solo ponerse al corriente respecto al resto de Europa y Estados Unidos, sino incluso poder rebasar en varios ámbitos. Sí. Pero lo que ellos tenían para poder hacer eso era que también la educación era gratuita y perfectamente accesible para la mayoría de la población y además obligatoria para la mayoría de la población. Entonces, sí, bueno, por ejemplo, en la escuela soviética, los que estudiaban ciencias, y bueno, todo el mundo, o sea, era parecido a Estados Unidos del modelo donde los estudiantes se van a, o sea, no viven en sus casas, se van a vivir a la universidad. Y eso obviamente ayuda a generar toda otra dinámica, otro ambiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ya sabemos el qué vino en Estados Unidos, todo eso con la terminología y demás. Y en Rusia, conforme fue profundizándose en las crisis económicas y sociales, pues también ahorita quién sabe cómo. Pero en México entonces me da la impresión de que no se siguió totalmente ni una escuela ni la otra, sino que se incorporan elementos de una cosa y de otra, y bueno, tenemos lo que tenemos. se medio incorporan y además carácter calificante. Pero eso de que cambia es un decir. Bueno, cada reino se cae con un diferente proyecto, pero el último ni siquiera se implementó bien y este otro no se implementó. Es todo un problema muy complicado, ¿no? Porque cambiar toda una estructura de cómo desarrollar la ciencia, la tecnología en un país es bien complicado. No, el problema no empieza ni termina en los planes de estudio, ¿no? O sea, es como un paso intermedio. ¿De qué te sirve año con año revisar planes de estudio si el resto no se mueve? O se mueve para donde tú no quieres, o sea, es bien complicado. Bueno, ya me volví a desviar. Bueno, ¿borro? Pero bueno, esas son. No, yo no me he dedicado a estudiar todo ese proceso histórico, no, obviamente no estoy tratando de dar perspectiva como experta, sino más bien es de las impresiones que me han quedado a mí. ¿Vale? Bueno, Yo conozco algo más o menos. Ya casi. Cuarto de siglo, vamos a decir. Bueno, ok. Bueno, a ver, voy a borrar quiero dejar la definición esta que la puedo usar ahorita. Borro el resto. ¿Ya puedo borrar lo demás? Entonces van las definiciones de parciales. Sea F de un dominio en R2 R. Para facilitar ahorita las discusiones, voy a tomar X0 en un punto interior del dominio. ¿Verdad? O sea que rodeado de. Sí, para que te puedas acercar por cualquier dirección. ¿Vale? Luego, entonces, la parcial
de F o respecto a X. Entre paréntesis, respecto a la primera variable, la primera. ¿Es? En X0. ¿Es? El límite, cuando H tiende a 0, de F de X0 más H de 1 menos F de X0 entre H, 2, la parcial de F respecto a Y, o respecto a la segunda variable, en X0 es límite cuando H tiende a 0, si U en R2 es unitaria, porque me falta decir quién es el vector M, pero para decir quién es M necesito estas otras opciones. La derivada direccional de F en X0 en la dirección U en la dirección U es entonces, el teorema, que no sé si me va a dar, bueno, sí, es muy, o es casi una observación, que si existe este límite, entonces van a existir los de allá, pero bueno, vamos a hacer. ¿Puedo volver acá? Ok. Bueno, entonces, teorema. Bueno, observación primero. Las derivadas direccionales canónicas, o sea, las direcciones canónicas, son las parciales. Son como dos casos especiales de. Ajá. ¿Sabes? O sea, si en la definición 3U vale E1, obtenemos la primera parcial. Si en la definición 3U S2, obtenemos la definición de la segunda parcial. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo, ahí en vez de ser 2 para otro vector, ya no es parcial, o sea, Ajá. Cualquier otro ya no es parcial. sí es derivada direccional, pero no es parcial. Ajá. ¿Vale? Por convención de. Sí. Ok, entonces tenemos.
sea f diferenciable, bueno, de R de nombre, diferenciable. Entonces, para todo U en R2 unitario, existe la derivada direccional en X. No se lo de regreso. Ahorita lo ponemos. Nada más que creo que prefiero por la hora. Sí, no, la prueba la checamos la siguiente, porque quiero darles el ejemplo. ¿Sale? Entonces, ejemplo. F de X, Y es igual a 0 y X por Y vale 0. Y 1 tiene X por Y es distinto de 0. Entonces, ¿cómo es la gráfica de esta función? Entonces, si ven que los ejes se quedan a la altura 0 y el resto del plano lo levanta a altura 1. Entonces, es como la característica de los cuadrantes abiertos. ¿Sí? Pues voy a dibujar nada más aquí uno con punteados, ¿no? Para indicar. Pues acá está altura 1. Así cada cuadrante, este vértice está en 1. Pero ese cuadrante levantado a altura 1 no tiene las orillas, ¿verdad? Y así cada cuadrante. Bueno, ahorita voy a poner este primer ejemplo. Existe la parcial de f respecto de x en el origen. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pues es constante, ¿cuánto vale? 0. Y va a ser igual a la parcial de f respecto de y en el origen. Existen las parciales y ni siquiera la función es continua, ¿verdad? Y el otro ejemplo es igual con la característica de la parábola. ¿Sí ven? Por lo mismo del otro ejemplo. En cada dirección, salvo un punto, la función es constante, todas las derivadas direccionales van a ser 0. Pero ni siquiera es continua la función. Algo que vamos a probar es que si es diferenciable, es continuo en un punto. ¿Sale? Bueno, a ver. Este es el ejemplo 1. 2. Ya. La característica de C, donde con C igual a los puntos de la forma x como x cuadrada, con x variables locales, ¿sale? La función característica para toda U, para todo U en R2 unitario, no, déjenme, le voy a tomar, no, hay un, Profesor, en el teorema está diciendo que si f es diferenciable en dos puntos. Pero también, si f es diferenciable en x0, entonces ¿qué significa? ¿En dónde? En el teorema, ¿Ah? o sea, cuando dice que f es diferenciable, significa que es diferenciable en dos sentidos. No, en X0. Ah, ¿Vale? Ahora, nada más aquí le tengo que hacer una pequeña corrección. Quiero la característica de la curva excepto en el origen. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cualquier corte
les va a quedar cualquier corte direccional en el origen, les va a quedar la constante 0, incluido el origen, salvo un punto lejos del origen. Y eso va a hacer que toda derivada direccional, ya los detalles si quieren los checamos la siguiente. Entonces, ok, toman esta característica y entonces lo que ocurre es que para todo U unitario, existe la derivada direccional de este origen y va a ser 0. Pero F no es continua, ni siquiera es continua en 0, menos diferenciable. Claro que me falta probar que F es diferenciable en un punto implica continuamente. Pero ya todo eso lo tenemos que checar para después. ¿Vale? Bueno. Nada más, es que a lo mejor me conviene, pero ya no me cabe. Ahora para la otra. Sí. O sea, me faltó la definición del gradiente. Ya con las parciales puedo definir el gradiente. Pero ya que probemos eso, ese teorema, vamos a probar que cuando se cumple esta definición, este vector va a ser el gradiente y que el hebra se cumple. ¿Vale? ¿Okay? Bueno. Oye, así como la que está diciendo límites con trayectoria que no va a haber una derivada. Es esa. La derivada direccional es esa. Por trayectorias ya. Más en general no. O sea, ahorita todavía no. ¿Sabes? Lo que pasa es que pues, mejor, es que si digo algo va a ser muy enredado. Mejor lo dejo ahí. ¿Vale? Bueno, nos vemos el jueves. Ya finalizó la videollamada, profe. La grabación de tu momento.